Señor Jesús les bendiga a todos. Una vez más quiero saludarles y darle la bienvenida a esta enseñanza que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a mirar Apocalipsis, el capítulo 7. Vamos a leer entonces los primeros versículos. Apocalipsis 7:1 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que hoy vamos a mirar la destrucción continúa. Recuerde que el capítulo 6 está hablando de los sellos de Dios, cuando Él los abre el Señor, y miramos los juicios del Señor sobre la tierra, los caballos, y todo lo que sucedió allí en la gran tribulación, y lo he titulado La destrucción continúa. ¿Por qué? Porque el texto es muy claro, donde los ángeles están allí en los 4 puntos cardinales para detener los vientos de la tierra, y dice: para que no soplase viento alguno, y ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea que continúa los juicios, continúa pues el castigo. Pero hay un pacto de misericordia a los judíos en la gran tribulación. O sea, es decir, llega la salvación para el pueblo de Israel. Llega la salvación para este pueblo que está enceguecido, para este pueblo que no tiene esa bendición de la que tenemos nosotros como iglesia, de aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, simplemente porque ellos no aceptan que Jesús es el verdadero Dios, el verdadero Mesías. Ellos están esperando al Mesías y están equivocados. Así que Dios tiene un pacto con la descendencia de su amigo Abraham, con el objetivo de ¿qué? De salvarlos en la gran tribulación, el remanente que acepte el Evangelio de Jesucristo. En Romanos capítulo 11, versículo 11, el apóstol Pablo nos habla un poco sobre esto, de lo que yo les estaba explicando. Lo vamos aquí a leer para que ustedes cercioren la palabra de Dios, que es lo que les estoy diciendo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, es decir, a nosotros, a la iglesia del Señor. El versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahí está hablando el apóstol Pablo referente a esa restauración, a esa prueba de fuego que el pueblo de Israel va a pasar en la gran tribulación para ser restaurada. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, hasta el arrebatamiento de la iglesia será el endurecimiento de Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Pablo en el capítulo 11 de los Romanos nos está hablando todos
en algunos versículos, ese endurecimiento de Israel, el haber sido desechado Israel, haber sido acogido la iglesia por el Señor, pero dice que es hasta o en parte. Nos da a entender entonces que lo que el Señor quiere es salvación para los judíos en la gran tribulación. El 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que podemos decir entonces que es como la conclusión de todo lo que hemos dicho, ¿no? Vendrá y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Fue figurado en las profecías de Ezequiel. Vamos a mirar entonces algunas profecías del Antiguo Testamento donde se habló sobre este episodio que estamos comentando hoy o enseñando hoy. Ezequiel 9:1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Sigue diciendo el 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí entonces este texto o esta profecía nos está hablando de la gran tribulación, sobre el poner una señal en la frente a los hombres que gimen y claman. Es decir, así como el anticristo va a poner una señal en el brazo derecho, en la mano derecha o en la frente a los moradores de la tierra, los judíos, el remanente, el pueblo de Israel, también será sellado con el nombre del Señor en la frente. Más adelante vamos a mirar cuál es el sello. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Ahí están los juicios de Dios en la gran tribulación. Mire el versículo 6, un poco crudo y duro. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Bueno, aquí el escritor hace un poco de hipérbole, exageración. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que esta profecía está figurada para la gran tribulación, sobre la mortandad que va a haber en la tierra y el sello que estará en la frente del remanente de Israel. También el profeta Daniel lo figuró en las profecías, exactamente en Daniel 12:1, dice el pasaje: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, está hablando al pueblo de Israel, y será tiempo de angustia, está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de la restauración que habla Pablo en Romanos 11, todos los que se hallen escritos en el libro, es decir, los que estén sellados en sus frentes. O sea, inscribirse o tener el sello significa lo mismo, ser de propiedad. Así que el Señor va a sellar a los judíos, al remanente, porque es de su propiedad. Aquí en la profecía, entonces nos está hablando de que está inscrito en ese libro.
Ese sello lo enseño que es el bautismo en el nombre de Jesús. Es lo que ahorita nosotros, la Iglesia del Señor, pues tenemos, el bautismo en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Vamos a mirarlo entonces un poco sobre ese sello referente al bautismo. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí hay dos palabras claves en el texto, sello e invocar. Vamos a mirar entonces y a compararlo con Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vamos a mirar aquí el texto de 2 Timoteo 2:19 y comparémoslo con Hechos 22:16. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuál sello? Y tiene que ver con la conexión. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice Hechos 22:16? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Saulo de Tarso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que podemos ver que tiene una bastante conexión lo del sello, lo invocar el nombre del Señor. Cuando el ministro bautiza a una persona, le dice, hermano fulano de tal, yo como pastor de la iglesia, autorizado por Dios, lo bautizo en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de sus pecados, y lo sepulta. Es decir, que ahí se le invoca ese nombre que es sobre todo nombre. Y se cumple entonces las Escrituras, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que invocar el nombre del Señor tiene que ver también con Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alguien me decía en alguna ocasión, me decía, pues cuando me van a matar, cuando me van a decapitar, yo invoco el nombre del Señor para ser salvo. Porque la gente lo entiende de esa manera, lo entiende así muy rápido, así como lo leen. Y creen que invocar el nombre de Jesús es decirlo en medio de una angustia, en medio de la muerte. Pero no, invocar el nombre del Señor, lo que se quiere decir aquí en la palabra de Dios es que se le va a invocar ese nombre que es sobre todo nombre, bautizándolo. Ahí es donde se le invoca el nombre de Jesús. Al invocar el nombre de Jesús a esa persona nace de nuevo, como leíamos allí en Romanos capítulo 6, que así como fuimos sepultados juntamente con el Señor, seremos resucitados, o así como el Señor resucitó, nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque fue invocado ese nombre maravilloso y glorioso en nuestra vida y ya somos propiedad de Él. Ya tenemos ese sello de parte del Señor. De igual manera, esto se va a cumplir en la gran tribulación para el pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu. Vamos entonces ya con el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados de la tribu de Rubén, los mismos sellados de la tribu de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés. Aquí quiero aclarar algo, y es que Judá destrona a Rubén, quien es el mayor. Hay una razón, ya que Judá es la tribu de donde vino el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. De ahí vino el Señor Jesús, así que Judá está en primer lugar. Rubén es el primogénito de Israel, pero Judá en este aspecto ya queda de primero, simplemente o
o no simplemente, sino por esa importancia de que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, hijo de David. Así que, como para aclararles por qué inicia el escritor hablando de Judá primero que todo. El versículo 7 dice, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, igual, de la tribu de Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Entonces, Leví entra en la lista, ya que antes no estaban incluidos, pues ellos no tuvieron heredad. Dios era su heredad, pero ahora han sido privilegiados. Así que Leví y José no estaban en la lista. José porque lógicamente era padre de Efraín y Manasés, así que él quedó excluido y quedaron incluidos las dos tribus. Era un privilegio para José que lo sacaran de la lista, pero que incluyeran a sus dos hijos. Pero a mí me llama la atención que en este pasaje se incluye la tribu de José, ¿sí? O sea que ya él entra allí a ser parte, pues, como de la tribu como tal del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. Y Leví, pues lógicamente ellos no tenían parte porque la heredad era Dios, ellos no tenían una heredad como tal, pero se incluye. Entonces, es decir, si entran dos nuevos que no estaban en la lista, pues lógicamente tienen que salir dos porque son 12, que no se cambia la lista, son 12. Así que Leví reemplaza a Dan y José reemplaza a Efraín. Estas dos tribus fueron idólatras, lo que fue la tribu de Dan y la tribu de Efraín fueron idólatras, ya que se dejaron inducir por Jeroboam su rey para adorar dioses paganos. Eso está en primer libro de Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dio al pueblo, bastante habéis subido, y dijo, al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Así que allí el pueblo se corrompió, se prostituyó con los dioses paganos que Jeroboam había puesto, y el pueblo o estas tribus cayeron en ese grave error. Sigamos, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué podemos mirar entonces aquí? Aquí he puesto este título de la tierra al cielo. O sea, hay una traslación, hay algo maravilloso aquí. Miré aquí una gran multitud. Es decir, los mártires, los que pasaron por la gran tribulación, los que pasaron ese fuego de prueba, el remanente de Israel, ahorita estaban ya vestidos con vestiduras blancas. Y dice que de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Recuerden que Israel fue esparcido y todavía está esparcido por todas partes. Así que el pueblo de Israel, ellos tienen su diferente gentilicio, su diferente idioma. Si un judío nace en Estados Unidos, pues él tiene ya el idioma del inglés o lo crían bajo este sistema inglés y él ya tiene el idioma del inglés. De igual manera, si nace en un país hispano, si nace en un país europeo, y bueno, ahí es donde se forman pues como las naciones y tribus y pueblos, pero lógicamente sabemos que está hablando del pueblo de Israel con diferentes gentilicios para aclarar. Pero lo que estábamos mirando aquí es que hay una visión ya celestial, ¿sí? Con vestidos de ropas blancas en la presencia del Cordero y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron
sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí está ya, en otras palabras, la salvación del pueblo de Israel. 144.000 son la representación de Israel. ¿Sí? El versículo 4 de Apocalipsis 14 nos lo está hablando, que estos 12.000 de cada tribu, que al multiplicarlo por 12 da 144.000, son la representación. No quiere decir que son los únicos salvos, no, son los encargados, son como las primicias, y me lo habla Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, o sea, en la gran tribulación. ¿Cómo qué? Y ahí está la palabra, y la puse en grande y en rojo, como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, que si son primicias, va a venir una cosecha. O sea, son los primeros de la cosecha, pero no quiere decir que no haya cosecha, sino que al contrario, va a venir una cosecha de judíos, que es el remanente de Israel salvo. Continuamos. También el capítulo 14, versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces sigue hablando el apóstol Juan sobre estos 144.000. En el capítulo 7 y en el capítulo 14 no quiere decir que sean diferentes, son los mismos 144.000, pero aquí está aclarando que ellos llevan el nombre de él y el de su padre, que lógicamente era un misterio o es todavía un misterio para el pueblo de Israel. Fue un misterio para los profetas del antiguo pacto. Nadie supo cuál era el nombre del Mesías, nadie supo cuál era el nombre de ese Dios manifestado en carne, y por lo cual se convirtió en un misterio. Aquí Juan está diciendo que ellos llevan el nombre de él y el de su padre. Juan lógicamente ya lo sabía, que el nombre de él y el de su padre pues es Jesús. ¿Por qué digo que es un misterio? Mire lo que dice Proverbios 34. Hay una pregunta, ¿no? O unas preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre del que hizo todo eso? Y dice, ¿y el nombre de su hijo si sabes? Entonces me da a entender que está hablando del Creador y de la manifestación de ese Creador en carne. Pero hace la pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Y él hace esa pregunta, si lo sabes, es decir, nadie lo sabía porque no se había revelado a nadie. Hasta ese momento nadie sabía cuál era el nombre del Mesías prometido. En Isaías capítulo 9, versículo 6 también lo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Siempre en mis predicaciones, cuando hablo de este tema que me apasiona, yo lo figuraría como que Isaías estaba allí muy atento, escribiendo la profecía, y como que dentro de sí pensando, ¡ay, a mí sí se me va a revelar este nombre! Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Entonces él ya estaba como listo para escribir el nombre, porque de pronto él pensaba que a él se le iba a revelar ese nombre en la profecía, pero vaya sorpresa, no hay ningún nombre. Y se llamará su nombre admirable, no es un nombre, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Isaías queda un poco como admirado, aterrado, y que a él tampoco se le revela el nombre, porque eso estaba oculto para ellos. Se iba a revelar, era para el tiempo de la visitación, y lógicamente todos lo sabemos que fue para José el carpintero a quien se le mostró ese nombre que debían de ponerle al niño cuando naciese de la Virgen.
Volviendo entonces aquí, los 144,000 y la multitud de blanco fueron redimidos o comprados con la sangre del Cordero. Redimir quiere decir comprar. Así que ese evangelio se efectúa en la gran tribulación. Se abre el espacio o la salvación para el pueblo de Israel. Ellos entienden este evangelio, creen ahí sí al verdadero Mesías, que es al que nosotros hoy en día estamos creyendo, a nuestro Jesús, a nuestro Redentor. Para ellos también hay redención. Mire lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hace la pregunta. ¿Qué le responde Juan? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, y entonces aquí lo está aclarando, aquí lo aclara muy fácil. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se han entregado su vida por amor al Evangelio. El capítulo 14, versículo 4, estamos leyendo de los 144,000 que no se contaminaron. Y dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. O sea, hablando o teniendo relación con Apocalipsis 7:14, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que vuelvo y reitero, los 144,000 de Apocalipsis 14 son los mismos 144,000 de Apocalipsis 7. El versículo 16 del capítulo 7, ya vamos finalizando este capítulo: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Es decir, ya es la esperanza, o ya están pasando al otro lado de la prueba, ya están pasando al otro lado de la gran tribulación. Ya no tendrán, lo que deben entender entonces es que es un viejo recuerdo, ¿no? Ya no tendrán, ya es como tiempo, está hablando de un tiempo pasado. Ya salieron de esa prueba. Mire lo que dice Jeremías 37 hablando de esta prueba, de este gran día. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, o es decir, para el pueblo de Israel. Pero me gusta esa expresión cumpliéndoselo el versículo 16. Pero de ella será librado. Pero de ella será librado. Es decir, pasan por la prueba, son redimidos con la sangre de Cristo, pasan por la tribulación, pero son salvos y están allí con ropas blancas. El mismo anciano entonces lo está declarando. Yo le dije: Señor, tú lo sabes, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ya estamos finalizando. El versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí hay tres cosas que va a hacer el Cordero de Dios con el pueblo de Israel. Pero esas tres cosas están en tiempo futuro. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, guiará y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que está ya refiriéndose cuando se va a instaurar el milenio. El Señor ya será el pastor del pueblo de Israel. Nosotros seremos la esposa del Cordero, y el pueblo de Israel será pues las ovejas del rebaño del Señor, y los guiará a fuentes de agua de vida y enjugará a Dios toda lágrima. Así que este capítulo 7, hablándolo a nivel general, entonces está refiriendo a la salvación de los judíos que pasaron por la gran tribulación, y que por lo tanto entonces podemos mirar que algunos, o el remanente de Israel, será salvo por haber creído, haberse bautizado en el nombre de Jesús, es decir, haber aceptado el mismo evangelio que nosotros estamos aceptando hoy en día.
Y gracias a Dios porque Él tuvo misericordia o va a tener misericordia del pueblo de Israel en la gran tribulación, y ya el Señor pues se va a glorificar también en su pueblo, en ese pueblo que hasta ahora está esparcido, pero que un día Dios lo juntará, lo probará y lo salvará. Bueno, agradecerles por su atención, por estar pendientes de la enseñanza. Espero que les haya gustado y bueno, que Dios sea bendiciéndoles en gran manera. Si usted quiere recibir más videos o desea aprender más de la palabra del Señor, ya en mi canal de YouTube hay algunos videos que he puesto, algunos cortos, algunas enseñanzas un poco largas, porque hay temas que se ameritan para el tiempo, pero de todas maneras, bueno, que Dios sea edificándonos a todos. Queremos saludar aquí a algunos hermanos que nos están mirando y creo que pues ellos se han beneficiado también de este proyecto que tenemos aquí para servir al Señor con mucha humildad y con mucho amor para todos. Ojalá comparta el video para que muchos pues también aprendan de la palabra del Señor. Saludamos por aquí a Adriana Calambás, un saludo muy especial, quien estaba allí desde Tarqui, Huila, Colombia. Felipe Lozada de Silvania, nuestro hermano Jorge Medina, dice: bendiciones, ministro de Jesucristo. Bueno, muchas gracias por el saludo. Desde Pitalito, Huila, Juan Pablo Muñoz, un saludo, Dios me le bendiga de una manera especial. De Argentina, Huila, dice: lo recuerdo mucho, hermano Juan Carlos Andrus Ro. Carlos Javier Gómez, desde Colombia. William González, un saludo especial para Carrie Pérez. Eduardo Ortega, muchas bendiciones. Rosa Martínez, Carmen Vázquez, hermano Denis Irías. Y bueno, gracias a Dios por todos estos hermanos que se conectaron, y quiero desearles muchas bendiciones, mucha prosperidad, que el Señor sea derramando muchas bendiciones para todos.